La podéis ver, ¿verdad? Así es. Bueno, ante todo, obviamente muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Sé que para ustedes es un pelín más pronto que para mí, que yo acabo de comer hace un ratito. Yo les vengo a hablar de los aspectos cognitivos y de algunas de las alteraciones conductuales que encontramos en la enfermedad de Huntington, temas que se han ido tocando un poquito en las charlas anteriores. De hecho, yo voy a volver a hablar muy por encima de algunos aspectos que ya se han comentado, pero que creo que nos van a ayudar a situar algunos de los elementos que yo voy a ir comentando para que quede lo más claro posible. Voy a intentar transmitir cómo o por qué las personas con Huntington desarrollan este tipo de problemas, cuáles son los tipos de problemas que desarrollan e intentar dar algunas pinceladas acerca de qué es lo que podemos hacer para manejar esta problemática. Como ya se ha comentado, el Huntington, todos lo saben, es una enfermedad neurodegenerativa. No voy a entrar en los aspectos genéticos que ya se han tocado, pero cuando hablamos de un proceso neurodegenerativo nos referimos a enfermedades, conocemos muchas de ellas, que por algún mecanismo algo promueve que, como contaba Roger, las células del cerebro, un grupo de células del cerebro, empiezan a disfuncionar y finalmente se pierdan. Y a este proceso de pérdida de neuronas le llamamos neurodegeneración. El mecanismo que prácticamente explica por qué desaparecen estas células en múltiples enfermedades neurodegenerativas es que por algún motivo se producen y acumulan unas proteínas anormales en el cerebro. No es algo exclusivo de la enfermedad de Huntington. De hecho, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer tienen su propia proteína, la beta-amiloide, o en la enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleína. Y en la enfermedad de Huntington sí sabemos que el mecanismo causal primario es un gen defectuoso del que ya hemos hablado, que, como se ha comentado también, da lugar a una forma anormal de una proteína que en realidad en su estado normal la tenemos todos en nuestro organismo, la tenemos en todas las células de nuestro organismo, pero cuando adquiere esta función, estas características anormales, tóxicas, desencadena un proceso lentamente progresivo que va dañando las neuronas del sistema nervioso y que va provocando esta progresiva neurodegeneración. La enfermedad de Huntington, como sabéis, se caracteriza por una progresiva instauración de una compleja constelación de síntomas motores, cognitivos y conductuales, y donde la severidad con la que van a presentarse y progresar, donde la edad cuando van a aparecer, va a ser muy variable en función de los pacientes, a pesar de que vamos a asociar una notable relación con el tamaño de la expansión, con el número de repeticiones TAG. Es por ello que las formas más tempranas, las infantojuveniles, las vemos en individuos con grandes expansiones, las formas más tardías las vemos en individuos con expansiones mucho más pequeñas. En cualquier caso, existe una muy notable variabilidad en la edad de inicio de la enfermedad y en la forma en que progresa, incluso entre individuos que tienen un mismo número de repeticiones. Es frecuente que nos encontremos en las consultas incluso con hermanos, incluso con gemelos, que no solo tienen, digamos, una biología muy parecida, sino un contexto, un entorno muy parecido, y a pesar de ello expresan la enfermedad de maneras muy distintas. Entonces, ya adentrándonos en lo que tiene que ver con los aspectos cognitivos y comportamentales, es importante entender que el ser humano no solo es un cerebro, somos una realidad que se construye a través de nuestras circunstancias, de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, pero el modo en que recordamos, sentimos, nos emocionamos, el modo en que construimos un lenguaje, el modo en que pensamos, el modo en que tomamos decisiones, sin lugar a dudas depende de cómo funciona de bien o de mal una compleja red de sistemas que conforman el cerebro humano. De modo que en gran medida somos consecuencia de lo que hace el cerebro y de cómo lo hace, o de cómo bien o mal lo hace. Sabemos desde hace mucho tiempo, no en el contexto de una enfermedad como el Huntington, en el contexto de cualquier proceso que afecte al cerebro, que dañar o alterar el cómo funcionan determinadas regiones del cerebro da lugar a una serie de síntomas o manifestaciones que pueden ser más o menos específicas, que pueden caracterizar algunas enfermedades en concreto. De hecho, las enfermedades neurodegenerativas tienen cierta predilección para afectar a unas u otras regiones del cerebro, y que afecten a unas u otras regiones del cerebro explica el aspecto que adquieren estas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, bien conocida por todo el mundo, caracterizada por una alteración de la memoria muy característica, donde los pacientes se produce una muy marcada atrofia de unas regiones del cerebro en concreto que juegan un papel central en la consolidación de la información.
La enfermedad de Parkinson, algo distinto. Regiones como las que comentaba Roger, en el estriado, en los ganglios basales, dejan de funcionar correctamente, o en otras formas de enfermedades que se caracterizan por trastornos de la conducta y del lenguaje, pues donde se afectan regiones del cerebro íntimamente relacionadas con la conducta y con el lenguaje. Es decir, hay una dependencia entre el aspecto que adquieren los síntomas de una enfermedad y qué zonas del cerebro se están estropeando. Como hemos dicho, el Huntington tiene una cierta predilección por afectar a un conjunto de estructuras que denominamos ganglios basales. Y estos ganglios basales, que son estos núcleos que vemos aquí, se comunican con unas zonas del cerebro que llamamos áreas motoras, y estos circuitos juegan un papel fundamental en la optimización de la producción del movimiento. Y es por ello que un circuito que es central en que el ser humano sea capaz de producir el movimiento de una manera efectiva y fluida, cuando lo dañamos, como lo alteramos, en el caso del Huntington, como consecuencia de la disfunción de ganglios basales, da lugar a una serie de manifestaciones clínicas que adquieren la forma de un trastorno del movimiento, sea por movimientos anormales, por posturas anormales, por lentitud, por rigidez, por un trastorno de la marcha. El caso, pero, es que estos ganglios basales no solo mantienen una serie de conexiones con unas áreas motoras del cerebro, sino que mantienen otras conexiones con otras áreas del cerebro distintas en la región frontal que juegan un papel fundamental a la hora de dar sustento a una infinidad de procesos cognitivos que yo me atrevo a decir íntimamente humanos. El hecho que podamos razonar o planificar nuestro comportamiento, el hecho que podamos evaluar los riesgos, costes, beneficios de unas decisiones que tomamos, el hecho de que seamos capaces de acceder a nuestros recuerdos, que podamos autoobservar cómo ejecutamos nuestras conductas, que podamos resolver problemas, que podamos prestar atención y de manera voluntaria mantener nuestra atención sin distraernos, que podamos alternar lo que estamos haciendo, ahora escuchando a Saúl, ahora hablando con un compañero, ahora volviendo a escuchar a Saúl. El hecho que seamos capaces de autogobernarnos, de no ejecutar una conducta de forma impulsiva y que podamos ajustar nuestro comportamiento a unas reglas sociales en un contexto determinado, ¿no? El que yo me sepa portar bien en una comida familiar y no tan bien en una cena con mis amigos, o el que pueda motivarme cada mañana, levantarme, salir de la cama e irme a trabajar, o incluso el que sea capaz de comprender las emociones en los otros y actuar conforme a lo que yo entiendo que está sintiendo en los otros, todos estos procesos y muchos más dependen del óptimo funcionamiento de las regiones frontales y, en consecuencia, del óptimo funcionamiento de este conjunto de circuitos, ganglios basales, el lóbulo frontal, que sabemos se ve afectado en la enfermedad de Huntington. Y es por ello que en una enfermedad que típicamente altera la función de los ganglios basales, es absolutamente esperable que no solo veamos una serie de manifestaciones motoras, sino todo un conjunto de manifestaciones típicamente atribuibles a una disfunción del lóbulo frontal. El Huntington es un proceso lentamente progresivo que abarca un periodo de tiempo que consideramos asintomático, donde un individuo porta la mutación pero no tiene ningún síntoma de la enfermedad, y donde lentamente, de una forma lenta, va desarrollando algunos signos y síntomas centrales de la enfermedad. Es cierto que algunas sutilezas, sobre todo en la esfera cognitiva, emocional, conductual, pueden preceder en muchos años la aparición de los primeros síntomas motores. Pero el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Huntington se hace en el momento en que la persona presenta síntomas motores inequívocos. A pesar de ello, insisto, muchos años antes ya podemos detectar cambios en el comportamiento. De hecho, las familias muchas veces lo refieren. Hace mucho tiempo que dejó de comportarse tal y como él era. Y de hecho, para la mayoría de pacientes, el síntoma central o el que más pesa o el que más impacta a su entorno no es el trastorno del movimiento, sino son los aspectos conductuales o cognitivos. De hecho, el propio George Huntington, en sus primeras descripciones de la enfermedad, ya hacía referencia a la tendencia a perder el juicio que tienen las personas o las personas afectadas por el Huntington. Por lo tanto, el Huntington no la podemos entender como una enfermedad estrictamente motora, sino es una enfermedad donde coexisten síntomas motores, cognitivos y neuropsiquiátricos, y como decía Roger, es por ello que el abordaje de la enfermedad requiere de un despliegue de recursos multidisciplinares para dar cobertura a toda esta sintomatología. En tanto que, como les he dicho, somos consecuencia de lo que hace nuestro cerebro y de cómo de bien o mal lo hace, es fácil suponer que aquello que se altera en el funcionamiento cerebral dará lugar a una serie de anomalías
en la forma en que pensamos o en la forma en que nos comportamos. En el contexto de una enfermedad como el Huntington, las manifestaciones conductuales, lo que el individuo hace en casa o en la calle, lo que la familia refiere, de algún modo nos están mostrando cómo disfuncionan los procesos cognitivos. Yo suelo decirle a mis estudiantes que un paciente en su casa no está resolviendo las tareas neuropsicológicas que nosotros utilizamos en la consulta para evaluar a los pacientes. Un paciente en su casa simplemente se está comportando y ese comportamiento refleja una alteración cognitiva de base. Cuando los pacientes se vuelven impulsivos o muy irritables, sabemos que están fallando mecanismos de autogobierno, de control de la inhibición. Cuando los pacientes son incapaces de dejar de hacer una y otra vez la misma cosa o de pensar una y otra vez en el mismo tema, sabemos que están fracasando los mecanismos de flexibilidad cognitiva. Cuando los pacientes son incapaces de motivarse, están horas y horas sentados sin hacer absolutamente nada, sabemos que fallan los mecanismos de evaluación del valor placentero de las cosas que nos rodean, y así hasta un largo etcétera. Cuando hablamos de sintomatología cognitiva y conductual prototípica de la enfermedad de Huntington, a mí me gusta intentar hacer una división en dos grandes dominios. Hay una serie de manifestaciones que no necesariamente podemos o debemos relacionarlas con el daño neuropatológico que sabemos que ya está sucediendo en una persona que tiene la enfermedad, que tiene la mutación, perdón, pero aún no tiene la enfermedad. Los individuos asintomáticos que tienen la mutación pero que no tienen la enfermedad y que faltan muchos años para que tengan la enfermedad, podemos en muchos de ellos ver sintomatología ansioso-depresiva, algunos pacientes irritables, estar muy obsesionados con ciertas ideas, con la enfermedad, ansiedad, incluso en algunos casos ideas de pérdida de las expectativas en el futuro que pueden asociar pues, ideas de muerte, de preferir no tener que vivir lo que viene. Es imprescindible tener en cuenta que algunos de estos síntomas no necesariamente son una consecuencia de la enfermedad como tal, son una consecuencia de estar expuesto a una realidad tan compleja como no saber o incluso saber que en el futuro voy a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Esto lo comentaré más adelante. Y por otro lado, sí existen una serie de manifestaciones, digamos, más características del individuo que ya tiene la enfermedad manifiesta. Y ello incluye sintomatología ansioso-depresiva, que puede asociar irritabilidad, incluye pérdida de la motivación, incluye conducta perseverativa, que es esa tendencia a repetir, a repetir, a repetir, una especie de tozudez inagotable de los pacientes. Incluye que los pacientes se autorregulen mal y no se den cuenta de cuán bien o cuán mal hacen las cosas, y eso puede dar lugar a veces a expresiones excesivas de la emoción en forma de irritabilidad, episodios de agresividad, conductas socialmente inapropiadas. Sabemos que fallan desde etapas muy tempranas lo que llamamos la cognición social. Son personas que les cuesta más empatizar con el otro, entender las emociones negativas de los otros. El razonamiento abstracto se ve más alterado, en comprender conceptos, el ser capaz de planificar y organizar el cómo hacer las cosas. Y eso muchas veces lo vemos, por ejemplo, en la organización del discurso de una persona afectada por el Huntington, en cómo te explica las cosas. Del mismo modo que en una proporción menos importante de personas afectadas incluso podemos ver sintomatología en la esfera psicótica, a veces ideas delirantes, mucho perjuicio, creer que me siguen, que me observan, en algunos pacientes alucinaciones, y un rasgo muy característico con el que tenemos que lidiar constantemente es lo que denominamos la anosognosia, que es la pérdida de conciencia sobre los propios déficits que tienen los pacientes. El paciente tiene múltiples movimientos y él te dice que está estupendo y que no se mueve. El paciente tiene una conducta completamente desajustada y él te explica que está estupendo y que nunca se ha portado mal cuando miras a su esposa y ves que está aterrorizada por el comportamiento de su marido. Es importante, pero, tener en cuenta que cuando seguimos a los pacientes en consulta, más allá de estos rasgos característicos de un síndrome frontal secundario, como decíamos, a una disfunción de los ganglios basales, vemos que la enfermedad de Huntington es extremadamente heterogénea, que puede adquirir formas muy atípicas y muy variables entre pacientes. Es cierto que en todos veremos estas manifestaciones que yo decía, en prácticamente todo, lo que llamamos un síndrome frontal, pero luego veremos una tremenda heterogeneidad. Heterogeneidad en cuándo y cómo empiezan las manifestaciones cognitivas y conductuales. Heterogeneidad o variabilidad en el perfil neuropsicológico. Pacientes con mucha afectación de la memoria que nos recuerda a un paciente con Alzheimer, pacientes con mucha afectación visoespacial,
Veremos pacientes con formas muy atípicas de la enfermedad que nos confunden y retrasan el diagnóstico, pacientes que nos recuerdan a las demencias frontotemporales, pacientes que nos recuerdan a formas atípicas de parkinsonismo. Incluso veremos pacientes cuya degeneración cerebral es distinta. Os pongo algunos ejemplos. Esta chica de 41 años, 43 repeticiones. Esta chica de 42 años, 43 repeticiones. Esta chica con una gran atrofia cortical posterior y las correspondientes manifestaciones clínicas que solemos ver en las atrofias corticales posteriores, muchas dificultades visoespaciales, dificultades en el control de los movimientos, en el cálculo mental, en comparación a esta chica con una tremenda atrofia en el hipocampo, que nos recuerda mucho a una enfermedad de Alzheimer, en comparación a este señor que tiene muchas más repeticiones que estas dos chicas, pero que es mucho más mayor, que empezó la enfermedad mucho más tarde y cuya integridad cerebral a nivel cortical está muchísimo mejor que en estos dos casos y la enfermedad básicamente ha afectado exclusivamente a los ganglios basales, ¿no? Pues esto también es un rasgo característico de esta enfermedad, el ser conscientes que puede ser extraordinariamente heterogénea. ¿Y qué podemos hacer para manejar estos síntomas? Yo creo que antes que plantearnos qué podemos hacer hay que considerar una serie de cuestiones. Primero, es imposible que podamos tratar síntomas si no sabemos que existen y ello implica que entre nosotros y ustedes tenemos que construir una relación de confianza que nos permita dialogar acerca de qué está pasando. Nosotros no podemos observar qué sucede dentro de una mente ni podemos observar qué sucede en un hogar. Nosotros vemos lo que sucede en una consulta y ahí hay que existir una confianza para que se nos explique qué es lo que está pasando. Si no lo sabemos, para nosotros no existe y si no existe no se puede tratar. Debemos ser realistas, debemos plantear estrategias y expectativas realistas, basadas en lo que sabemos de esta enfermedad, de qué podemos mejorar y también de qué no podemos mejorar. Hay que aprender a ayudar a aprender a gestionar las expectativas. No vamos a poderlo solventar todo y hay cosas que las podremos mejorar y hay cosas que no vamos a poder mejorar. Tratamientos farmacológicos van a ser necesarios y tenemos que enseñar que en ocasiones hay que evaluar los pros y los contras de cuándo y cómo utilizamos determinados tratamientos. Algunos tratamientos son muy buenos para el manejo de unos síntomas, pero nos van a empeorar otros síntomas. Hay que tomar decisiones de cuándo y cómo empleamos esos tratamientos para mejorar el qué. Algo que puede molestar mucho a la familia, quizás no molesta al paciente y viceversa. Debemos entender que determinadas manifestaciones cognitivas o conductuales no son un síntoma de la enfermedad, sino que son reacciones naturales y estrictamente humanas a un acontecimiento que es muy complejo. Es el hecho de saber que tengo o que tendré una enfermedad neurodegenerativa. No toda depresión, no toda irritabilidad es el Huntington. Cuando a una persona le comunicas que tendrá una enfermedad de Huntington, es muy probable que tenga una reacción que es natural y estrictamente humana y que hay que tratarla como tal, no como un síntoma de una enfermedad. Debemos entender que lo que hacen los pacientes como consecuencia de la enfermedad no es su elección, es su síntoma. Del mismo modo que un paciente diabético no elige alterar sus niveles de azúcar, un paciente con Huntington no elige esa explosión de ira o ese comportamiento desajustado. La relación que existe entre el malestar de un cuidador y cómo se encuentra un paciente es absolutamente bidireccional. Tenemos que aprender a cuidar a los cuidadores porque del bienestar de un cuidador depende el bienestar de un paciente. Y luego es importante recordar que las aproximaciones cognitivo-conductuales y el manejo no farmacológico de la sintomatología neuropsiquiátrica la tenemos que hacer en base a evidencias relativas a lo que sabemos y a lo que no sabemos acerca de lo que es esta enfermedad y de lo que podemos hacer para esta enfermedad. De modo que adentrándonos ya en algunos de los síntomas en relación a la sintomatología ansioso-depresiva y síntomas relacionados que vemos en individuos asintomáticos o a riesgos o en fases iniciales. Lo que decía antes, exponerse a una realidad tan compleja como descubrir que uno va a padecer una enfermedad o incluso las dudas mismas de si las vamos a padecer o no, implica necesariamente que una persona pueda tener un proceso reactivo a ese acontecimiento que adquiera los matices de una depresión y de mucha ansiedad. Imaginarse ese futuro puede desmontar las expectativas de cualquiera, puede generar una tremenda frustración, una sensación de fracaso, de pérdida de las expectativas acerca de la vida. Y eso en el contexto de la sintomatología ansioso-depresiva puede acompañarse de que las personas sobremanifiesten ideas de muerte, ideas de yo no quiero seguir viviendo. Y tenemos que aprender a normalizar, a educar y a hablar sobre esto. El silencio acerca del suicidio causa muchísimas muertes y hablar sobre el suicidio salva miles de vidas y es una función que tenemos que aprender a hacer entre todos. Hablar de suicidio no hace que la gente se suicide.
Es una idea, digamos, mal comprendida. Hablar del suicidio, preguntar a las personas, salva muchísimas vidas. Hay que aprender a acompañar a las personas a riesgo o conocedoras de su condición genética en los momentos críticos. Descubrir una condición genética no es descubrir que tenemos el colesterol alto o bajo, es algo sumamente complejo. Hay un protocolo de atención y de acompañamiento a estas etapas críticas y tenemos que aprender a utilizarlos. En cuanto a estos mismos trastornos del estado de ánimo, sabemos que pueden alterar y mucho la regulación del sueño, los ritmos, el día a día de las personas, y hay que incidir en regular el descanso porque eso tiene un impacto bastante significativo en cómo se encuentra a nivel afectivo una persona. Y evidentemente existen distintas opciones farmacológicas que podemos utilizar para el manejo, para el abordaje de estos síntomas cuando nos resultan ya inabordables desde el punto de vista conductual. En cuanto a la apatía como síntoma central también del Huntington, la apatía la vamos a encontrar en todos los pacientes afectados por el Huntington en algún momento. La apatía se caracteriza por una dramática disminución de las conductas orientadas a objetivos. El paciente deja de hacer cosas no porque esté triste, sino porque ya no siente la necesidad o el interés por hacerlas. El paciente tiene un aplanamiento emocional, es como que ya no siente y hay una pérdida del interés. La enfermedad de Huntington asocia una alteración de todos los componentes que conforman o que rigen la conducta motivada y en consecuencia la apatía. Hay componentes muy cognitivos, el cómo planifico y organizo el qué hacer. Si eso se altera, si ya no sé ni cómo ni qué tengo que hacer, sencillamente no hago. Facilitar rutinas, instaurar rutinas, facilitar agendas, descargar al paciente de que sea él que tenga que planificar, organizar y seleccionar lo que tiene que hacer, ayuda mucho a activar. El componente emocional afectivo, el hecho de que el paciente ya no sea capaz, cuando yo pienso en que esta noche quiero cenar sushi, yo anticipo como una sensación de bienestar y de placer por comer japonés. Esta anticipación del placer el paciente puede haberla perdido, de modo que no elabora conductas porque no anticipa en el futuro ese bienestar, ¿no? Tenemos que estimularles, enseñarles a asociar determinadas conductas o acciones con estímulos positivos. Y el componente de autoactivación, esto tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros no tenemos que pensar en ponernos a hacer las cosas, sencillamente las hacemos sin que desde fuera nos las digan. Los pacientes con Huntington suelen tener una notable dificultad en este sentido. El paciente no hace nada, pero si le instas a hacer, es más probable que empiece a hacer cosas. Una parte que me parece sumamente interesante en relación a los trastornos de la motivación en el Huntington es que cuando yo digo que esta noche yo podría decidir ir a cenar japonés y el mero hecho de pensarlo me motiva a hacerlo, implica necesariamente que yo puedo imaginarme esta noche yendo a cenar a un japonés. Los pacientes con Huntington pierden la capacidad de hacer estas representaciones mentales visuales, ¿no? Esta imaginería mental. Si yo no soy capaz de imaginarme viajando a Colombia, es imposible que me motive para viajar a Colombia. De modo que a veces a generar representaciones mentales de acontecimientos futuros, ayudarles a recuperar en sus recuerdos imágenes y a trabajar sobre esas imágenes mentales también es un elemento estimulante a tener en cuenta. En cuanto al manejo de la conducta rígida, perseverativa, la irritabilidad y la agresividad, como decía, el comportamiento perseverativo es un síntoma neuropsiquiátrico muy evidente en el Huntington. El paciente repite, 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 es muy tozudo, no deja de pensar en la misma cosa. Eso no es una obsesión. Las obsesiones son otras cosas. Las obsesiones asocian una ansiedad y tienen un carácter casi catastrófico en donde si yo no hago X va a pasar algo malo. La perseveración del Huntington es distinta. El paciente simplemente hace, repite, repite. ¿De acuerdo? Hay una clara relación entre la perseveración y los arrebatos de irritabilidad, porque muchos arrebatos de irritabilidad son la consecuencia inmediata posterior a que se discuta y confronte al paciente contra sus perseveraciones. Confrontar al paciente no va a funcionar porque se ha alterado su capacidad de razonamiento más analítico, de modo que en ocasiones distraer al paciente, capturar su atención, sacarle de este bucle repetitivo, incluso provocar una perseveración con otro elemento, pero que no sea tan disfuncional, nos ayuda a evitar circunstancias muy desagradables. La irritabilidad en el Huntington responde a una especie de frustración, a una incapacidad para autorregular la expresión de emociones muy básicas. Y es fácil que la irritabilidad sea el desencadenante último de la conducta agresiva. La agresividad en el Huntington no es un acto deliberado
y reflexionado. Es un acto estrictamente impulsivo, no planeado, muy reactivo, pero que puede adquirir matices muy desagradables en forma de una amenaza o de un daño físico, verbal o psicológico. Puede ser un daño que el paciente ejerce contra el entorno, contra objetos, personas o contra sí mismos. En tanto que existe este continuum entre la conducta perseverativa, la irritabilidad y la conducta agresiva, incidir en el manejo de la perseveración a través de distracciones, a través de no confrontar, suele ser un mecanismo que nos ayuda a alejarnos de la agresividad, aunque es cierto que en ocasiones es absolutamente imposible el manejo conductual y para ello disponemos de una serie de opciones farmacológicas que nos ayudan y mucho a disminuir el umbral del paciente, evitando que explote de una manera tan, digamos, rápida. En cuanto a la sintomatología en la esfera psicótica, algunos pacientes desarrollan ideas delirantes, ¿no? Sentirse observado, estar convencido que le están engañando, que le están espiando, creer que tiene unos poderes o unas capacidades mágicas. ¿De acuerdo? Estas ideas no se deben confundir con algo muy obvio, y es que muchos pacientes se pueden sentir observados porque efectivamente les están observando, o sea, pues porque tienen unos movimientos extraños, porque caminan distinto, etc. En la ideación delirante no hay ese componente razonable de, hostias, pero es que me están mirando, no, hay un matiz exagerado e ilógico, y además es que no puedes romper esa idea tan absurda que el paciente instaura y suele asociar muchísimo estrés y muchísimo malestar. Algunos pacientes pueden presentar alucinaciones, percepciones generalmente auditivas que suelen asociar un contenido negativo. Son voces que les insultan, que les critican, que les amenazan, aunque en ocasiones, en lugar de ser en las modalidades auditivas, pueden asociar pues, otras modalidades sensoriales, como oler cosas que no están, como notar que les están tocando. ¿De acuerdo? Algunas personas desarrollan episodios muy bien delimitados en el tiempo. Es decir, el episodio psicótico puede suceder durante unas horas, pero no constantemente. Tenemos que enseñar a los pacientes a ser capaces de detectar que lo que está sucediendo en sus cabezas no existe. Importante también tener en cuenta que un 3% de los pacientes con enfermedad de Huntington harán una forma de enfermedad de Huntington que se parece mucho a una esquizofrenia. Será un trastorno delirante desde el inicio de la enfermedad, y eso es distinto al hecho de que en las etapas más avanzadas de la enfermedad, como pasa en cualquier otro proceso degenerativo que asocie un deterioro cognitivo, podemos ver ideaciones delirantes. En estas formas tipo esquizofrenia, el manejo de la sintomatología psicótica es muy compleja porque es tan grave como la que solemos ver en la esquizofrenia. Y finalmente, algunas consideraciones para el manejo de otros síntomas. Uno que es muy importante es la anosognosia, lo que os decía al principio, es la pérdida de conciencia sobre los déficits. Eso puede imponer dificultades tremendas en el manejo terapéutico de las personas, porque las personas no se consideran que necesiten ser manejadas por nadie, están bien. Además de que puede poner al paciente y a sus familiares en un riesgo, pues porque el paciente sigue conduciendo, por ejemplo. En ese sentido, cuando tenemos oportunidad, nosotros que seguimos a muchísimas familias desde etapas muy iniciales de la enfermedad, nos gusta mucho hacer un trabajo previo, es decir, explicarles qué nos vamos a encontrar en el futuro, explicarles que habrá un momento en que ellos nos van a llevar la contraria y nos dirán que no es verdad lo que les estamos diciendo, que están bien, ¿no? Es importante trabajar sobre que aprendan a tomar autoconsciencia, de que van a perder la consciencia sobre sus déficits. También aprender qué mecanismos legales tenemos en los distintos países para abordar el potencial riesgo de un paciente que no es consciente de las dificultades que tiene y que, por ejemplo, no debería estar conduciendo. Hacer una exposición progresiva a su realidad. Yo muchas veces confronto a los pacientes con su rendimiento neuropsicológico. Si tan bien estás, ¿por qué eres incapaz de dibujarme un reloj? Y también en ocasiones considerar qué aspectos de la anosognosia son dañinos o nos protegen. Puede ser importante que el paciente sea consciente de lo que está pasando, pero quizás no de todo lo que le está pasando. La estimulación cognitiva y multisensorial en general, en ausencia de ningún tratamiento que nos permita revertir el deterioro cognitivo, debe ser siempre parte integral del seguimiento y del trabajo con las personas afectadas por la enfermedad de Huntington. El uso de estrategias compensatorias nos ayuda a optimizar los recursos cognitivos disponibles de los pacientes. Si el paciente ya no recuerda, pues que anote. Si el paciente ya no es capaz de estructurar, pues lo estructuramos en una lista. Utilizar trucos de asociación, limitar y mucho la presión del tiempo. El paciente con Huntington tiene un defecto tremendo, tiene un gran enlentecimiento cognitivo, y si apretamos en el tiempo, le exigimos prisa, responde ya, hazlo ya, le vamos a saturar y el paciente va a fracasar cognitiva y conductualmente. Limitar la carga multisensorial. No podemos
bombardear al paciente con 50.000 procesos a la vez porque va a ser incapaz de tolerarlo. De modo que, ya concluyendo, el Huntington es un proceso complejo, afecta al individuo y a su entorno en múltiples esferas, a lo largo de distintas etapas, a distintos niveles. Importante recordar que nadie elige ni nadie tiene la culpa de tener una enfermedad ni de manifestar los síntomas que una enfermedad pueda asociar. Nadie tiene la culpa de tener que lidiar con todo ello. El paciente no tiene la culpa, la familia no tiene la culpa. Y es por ello que son procesos que requieren de un soporte adicional, de un acompañamiento, de un tiempo, y permitir el enfado y la rabia también con todo lo que está pasando. Aproximarse a los recursos asistenciales, incluso cuando uno está bien. Ya ir el médico cuando esté enfermo, no, acércate ahora y empecemos a caminar esto juntos desde ahora. Recordar que no todas las manifestaciones conductuales significan que la persona ya está enferma. Somos seres humanos y el ser humano es reactivo a muchos acontecimientos. Entristecer, estar irritable, enfadarnos, nos puede pasar a todos, y hacer frente a un diagnóstico complejo, hacer frente a una realidad compleja, puede perfectamente explicar todo esto. Gestionar las expectativas. La enfermedad de Huntington es una historia, suele decir, de pequeños éxitos y grandes fracasos. Soy totalmente consciente. Pero tenemos que enseñar a las familias a que vamos a tener que lidiar con ello. Disponemos de tratamientos efectivos para el manejo de muchas complicaciones conductuales. No disponemos de nada para revertir el deterioro cognitivo, pero estamos todos convencidos de que más pronto vamos a la manera en que entendemos, vivimos y vemos una enfermedad como la enfermedad de Huntington. Muchísimas gracias por su atención y por su invitación. Es una fotografía de nuestro equipo y del precioso lugar donde tengo el gusto de poder trabajar. Muchas gracias, doctor Saúl. Muy bonito, muy importante toda la información que nos ha compartido. Lo invito para que nos dejen el chat, porque hemos tenido varios comentarios sobre dónde pueden encontrar sobre su trabajo o ponerse en contacto con usted. Mientras, le comparto un comentario, pregunta que tenemos por aquí en el chat, y es: anteriormente se habló que los aspectos psicológicos pueden ser causados tanto por crecer en un ambiente en donde alguien tenga Huntington. Es posible que la irritabilidad con la agresividad junto con las repeticiones pueden causar en los hijos ansiedad o hasta TOC. En todas las conferencias que he estado sobre Huntington, nunca se habla de la salud mental de los familiares, es decir, aunque sé que hay muchos que les ha dado ansiedad o depresión por lo duro que es esa vida, nunca se habla o se trata ese tema. Normalmente solamente se aborda el tema del paciente. ¿Qué hay sobre los familiares y qué tipo de apoyo psicosocial se puede dar a ellos para evitar llegar a un extremo en donde toda la familia termina enferma por el dolor de la enfermedad? Mira, yo hace tiempo publicamos un trabajo cuyos resultados en relación a las familias me parecían muy relevantes, y yo siempre insisto en él. Nosotros estudiamos la prevalencia, ¿no? Cuánto vemos distintas manifestaciones neuropsiquiátricas en personas afectadas por el Huntington y en personas que tienen la mutación pero no tienen síntomas. Y a su vez estudiamos a sus familiares. Familiares eran hermanos que habían resultado genéticamente negativos. Es cierto que hay un grupo de síntomas neuropsiquiátricos que casi de manera exclusiva vamos a ver que solo suceden en los pacientes con Huntington y que conforme la enfermedad progresa van empeorando. Es cierto. Pero la frecuencia y la severidad de la sintomatología depresiva y de la ansiedad y de determinadas formas de irritabilidad estaba tan sobreexpresada en individuos asintomáticos como en sus hermanos genéticamente negativos. ¿Qué explicación teníamos para ello? Pues lo que va en línea el comentario que hacéis. Esos hermanos genéticamente negativos, es imposible que la mutación esté contribuyendo a la sobreexpresión de esos síntomas neuropsiquiátricos. ¿Quién los está explicando entonces? Un contexto. Un contexto que es haber estado expuesto a esa misma realidad familiar, a esas mismas circunstancias personales. De modo que el abordaje de la familia, yo siempre insisto en las familias que nosotros atendemos, el Huntington no se trata tratando a un paciente, el Huntington se trata tratando a una familia. Hay que abordar a todas las partes implicadas. Evidentemente, aquí hay una parte que se escapa de nuestras mejores voluntades, y es qué recursos tenemos en los distintos centros. Yo tengo la suerte de trabajar en un lugar donde tenemos amplios recursos de apoyo a las familias, a los pacientes, a todos los niveles. Eso sería lo mejor que podría suceder. Muchas gracias, doctor Saúl, por toda la información.